para hablar de ello, el día de hoy nos acompaña Luis Villana, nuestro abogado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bienvenido. Y oye, hablaremos de los derechos en la comunidad LGBTTI. La Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad incluyente, por estar pues siempre buscando, ¿no?, el beneficio, ¿no?, de todas las personas, llamémosle de todos los grupos, de todas las élites sociales que abundan aquí. ¿Por qué es importante hablar de los derechos de esta comunidad? Si los derechos, pues los podríamos tener todas las personas, todos somos iguales, ¿no, Luis? Claro, todos somos iguales, sin embargo, y bien lo acabas de referir, la Ciudad de México como con una visión vanguardista, con la Ley de Sociedad y Convivencia, con la reforma, en 2006 la Ley de Sociedad y Convivencia, en 2009 la reforma al Código Civil. En cuanto al matrimonio, por ejemplo, para contraer matrimonio, pues la definición clásica del derecho romano es la unión entre hombre y mujer. Claro, eso, ¿no?, es lo normal. Entonces, ¿no?, pues uno estudia la carrera con esa concepción, porque es la concepción clásica del derecho romano. Claro, eso te tocó a ti. Eso me tocó a mí. Y ahora viene, y en 2009, en el Distrito Federal, se modifica el Código Civil y se dice es la unión entre dos personas. Pero esto... Del sexo que sea. Del sexo que sea. ¿No? Pero esto no tenía una protección constitucional, ¿no? Okay. Entonces, a pesar de que en el Distrito Federal era lícito, pues te enfrentabas a todas las demás entidades federativas, pues que no lo reconocían, y simplemente por el hecho de que sus códigos civiles decían el matrimonio, definir el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, ¿sí?, y una finalidad, la procreación. Okay. Entonces, pues tú no puedes, parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio ni tener los derechos que contiene, ni hablar de concubinato. Claro. Es una situación de hecho. Claro. La comunidad homosexual aquí en nuestro país lleva aproximadamente 10 años, ¿no?, de luchar por este trato igualitario, por así decirlo. ¿Cuál ha sido el avance? Ahora que hacemos ya como un corte de caja, decimos, bueno, ok, ¿ha valido la pena tanta lucha? Bueno, ha valido la pena, y esto tiene como origen la famosa reforma constitucional de junio de 2011, en donde en el artículo primero constitucional, piedra angular de toda esta reforma, se habla del trato de dos principios, de igualdad y no discriminación. ¿Sí? De igualdad, que todas las personas gozarán de los derechos humanos, que reconoce la Constitución y los tratados internacionales en que México sea parte. Y en el último párrafo de este artículo habla de la no discriminación, entre otras categorías, por razón de las preferencias sexuales. Okay. Esto hace que se inicie a partir de su entrada en vigor una batalla legal por las parejas del mismo sexo, por decir, bueno, pues yo puedo acceder al matrimonio. Sí, claro. Es lógico, ¿no? Sí. No, igualdad, no discriminación. Claro. Y esta batalla legal culmina el año pasado con precedentes en el segundo semestre del año pasado, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que pues la más importante, por decirlo, la primera, bajo la voz matrimonio, las leyes de las entidades federativas que establezcan que el matrimonio tiene como finalidad la procreación y que en su definición señalen que es la unión entre hombre y mujer, son inconstitucionales. Es correcto. ¿Por qué? Porque están violando el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque la procreación, ahora en la concepción de protección constitucional, la familia es en la familia protegida en forma integral y en todas sus formas. Y entre esas formas están ahora los matrimonios y las parejas que se unen de igual sexo. Claro, porque no nada más hablemos del matrimonio como tal, sino también, pues, ya nos juntamos, ¿no? Así es. Y ya también tenemos derecho, ¿no? Así es, así es. Y entonces ahora, bueno, con esta jurisprudencia hace venir otras serie de jurisprudencias publicadas ahora recientemente, en noviembre de 2015, y que ahora, pues, saben, hacen patente ya real, ¿no? ¿Qué hay del concubinato, por ejemplo, en este caso? En el concubinato hay una tesis aislada que finalmente establece que tienen los mismos derechos, se debe de tratar igual, porque es una situación de hecho, el concubinato es una situación de hecho con semejanza al matrimonio, donde se unen dos personas para hacer vida en común, establecer un domicilio, un hogar, con fines de solidaridad y apoyo. Situación de hecho, dice para efectos del Código Civil, que deben de tener una permanencia de 2 años.
¿no? Si no es que antes, como prueba, es la procreación de algún hijo. Claro. Pero en el caso de personas de igual sexo, bueno, parejas homosexuales, pues es lo mismo. Sí. O sea, no se puede discriminar. ¿Y qué pasa en situaciones, de hecho, en donde parejas que han vivido juntas y un día le cierra la puerta, se enojan y la parte débil se queda afuera? Claro. Entonces, ¿qué? Tiene los mismos derechos No y lo las puedes mandar a la calle, ¿no? Así es, ¿no? Claro. Entonces, ahora el tema es hacer patentes esos derechos en materia de seguridad, en materia de educación, en materia laboral. Empezar a replicar esto en varios aspectos. Así es. más, Y ¿no? estas jurisprudencias pues son muy importantes, es un avance realmente importante, Sí. porque pues va a ser el fundamento para hacer valer esos derechos en el caso de las personas sujetas a esta comunidad. Ok, la gente que, por ejemplo, esté interesada en preguntar, en saber más al respecto, ¿a dónde tendría que ir? Mira, está en... ¿Quién te apoya? ¿Quién te apoya? Pues hay órganos en el Instituto Federal, está el órgano de protección de derechos humanos, que tiene un apartado bastante numeroso de disposiciones que tienen como interés velar, proteger y hacer respetar estos derechos bajo los dos principios constitucionales, Claro. Igualdad y no Ya está. discriminación. Perfecto. Luis Villana, Bueno, nuestro abogado, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estos consejos legales. Y yo le aconsejo que no se mueva porque regresamos. Vamos a un cortecito, no se vaya.